Segundo de Macabeos 11. Muy poco tiempo después, Lisias, tutor del rey, pariente suyo y regente del reino, muy apesadumbrado por lo sucedido, juntó alrededor de 80.000 hombres y toda la caballería y vino contra los judíos, pensando hacer de la ciudad una población griega, someter el templo a tributo, como los santuarios gentiles, y hacer el sumo sacerdote vendible y anual, sin tener para nada en cuenta el poder de Dios y muy pagado de los millares de sus infantes y caballos y de sus 80 elefantes. Entrando en Judea, se acercó a Betsur, plaza fuerte situada en un desfiladero y distante de Jerusalén unos 150 estadios, y la atacó. Así que los del Macabeo supieron que Lisias estaba atacando la fortaleza, a una con la muchedumbre rogaban al Señor entre llantos y gemidos que enviase un buen ángel para salvar a Israel. El mismo Macabeo, tomando sus armas, se adelantaba a los demás para ir en socorro de sus hermanos, y mientras con igual valor todos marchaban llenos de ardimiento, cerca todavía de Jerusalén se les apareció en cabeza un jinete vestido de blanco, armado de armadura de oro y vibrando la lanza. Todos a una bendijeron a Dios misericordioso y se enardecieron, sintiéndose prontos no solo a atacar a los hombres y a los elefantes, sino a penetrar por muros de hierro. Marchaban en orden de batalla, fiados en aquel auxiliar celestial, señal de misericordia del Señor hacia ellos, y como leones se lanzaron sobre los enemigos, dejando fuera de combate 11.000 infantes y 1.600 jinetes, y haciendo huir a los demás. La mayor parte de los que se salvaron quedaron desnudos y heridos, y el mismo Lisias se puso en salvo huyendo vergonzosamente. Como no carecía de discreción, echando sobre sí mismo la culpa de la sufrida derrota y entendiendo que los hebreos eran invencibles por tener de su parte al Dios Todopoderoso, les envió mensajeros proponiéndoles la reconciliación en condiciones justas y prometiendo persuadir al rey de la necesidad de hacerse los amigos. Aceptó el Macabeo las proposiciones de Lisias, mirando al interés público, y en efecto, todo cuanto el Macabeo propuso por escrito a Lisias acerca de las peticiones de los judíos fue otorgado por el rey. La carta de Lisias a los judíos era del tenor siguiente: Lisias al pueblo judío, salud. Juan y Abesalón, vuestros mensajeros, me han entregado una comunicación suplicando respuesta a los puntos en ella contenidos. Cuanto era preciso proponer al rey se lo hice saber, y él ha otorgado cuanto le pareció aceptable. Por tanto, si tenéis vosotros la misma buena voluntad hacia el reino, yo en adelante procuraré favorecer vuestra causa. En cuanto a los detalles, he dado encargo a vuestros mensajeros y a los míos de que os comuniquen de palabra. Pasadlo bien. Año 148 a 24 del mes de Dioscorinto. La carta del rey decía así: el rey Antíoco a su hermano Lisias, salud. Trasladado a los dioses nuestro Padre, y queriendo que los súbditos de nuestro reino vivan sin perturbaciones, atentos a sus propios intereses, hemos sabido que los judíos se niegan a adoptar las costumbres helénicas como quería nuestro Padre, y prefieren conservar sus propias instituciones, y por esto piden les sea otorgado vivir según sus leyes. Queriendo pues que esta nación viva tranquila, hemos resuelto que su templo les sea restituido y vivan según las costumbres de sus mayores. Harás pues bien en comunicarles esto y concertar con ellos la paz, para que, sabiendo nuestra voluntad, vivan contentos y alegremente atiendan a sus propios negocios. La carta del rey a los judíos es como sigue: el rey Antíoco al senado de los judíos y a los demás judíos, salud. Si gozáis de salud, me alegraré de ello. Nosotros estamos bien. Menelao nos comunica que deseáis volver a juntaros con los vuestros, y a los que lo hagan hasta el 30 del mes de Xántico les concedemos la paz y la seguridad, y concedemos que los judíos puedan usar de sus comidas y de sus leyes como antes, y nadie sea en modo alguno molestado por los errores anteriores. He mandado a Menelao que os confirme en estas seguridades. Pasadlo bien. El año 148, el día 15 del mes de Xántico. También los romanos les enviaron una carta que decía así: Quinto Memio y Tito Manlio, legados de los romanos al pueblo de los judíos, salud. Lo que Lisias, pariente del rey, os ha otorgado, nosotros lo aprobamos. Cuanto a lo que él ha creído deber someter al rey, enviad luego a alguno con instrucciones precisas, a fin de que nosotros le apoyemos según vuestra conveniencia. Nosotros nos dirigimos a Antioquía. Por tanto, daos prisa y enviad a algunos que nos informen de vuestros deseos.
Pasadlo bien, el 15 del mes de Sántico del año 148. Segundo de Macabeos 12. Concluido este tratado, partió Lisias al rey, y los judíos se entregaron a las labores del campo. Pero de los jefes que quedaron en la región, Timoteo y Apolonio el de Genneo, y Jerónimo y Demofón, y a más de estos Nicanor, gobernador de Chipre, no les permitían gozar de sosiego y de paz. Por otra parte, los de Jope cometieron un enorme crimen. Invitaron a los judíos que entre ellos moraban con sus mujeres e hijos a subir en barcas dispuestas por ellos como si no hubiera enemistad alguna y obrasen conforme al común acuerdo de la ciudad. Aceptaron aquellos como deseosos de la paz y no sospechando nada malo, pero llegados a alta mar, fueron echados al fondo no menos de 200 personas. Cuando Judas llegó a saber la crueldad cometida contra los de su nación, dio luego orden a su gente e invocando a Dios, vino contra los asesinos de sus hermanos y de noche puso fuego al puerto, quemó las naves y mató a cuantos allí se habían refugiado. Habiéndole cerrado la plaza, se retiró, pero con el propósito de volver de nuevo a exterminar de raíz a toda la población de Jope. Informado de que los de Jamnia se proponían hacer otro tanto con los judíos allí domiciliados, cayó de noche sobre ellos e incendió el puerto y quemó las naves, de modo que la claridad del fuego se veía desde Jerusalén a distancia de 240 estadios. A 9 estadios de allí, cuando se dirigía contra Timoteo, le salieron al encuentro no menos de 5.000 árabes y 500 jinetes. Empeñada la lucha, con la ayuda de Dios, los de Judas salieron vencedores y los árabes nómadas vencidos pidieron la paz a Judas, comprometiéndose a darles ganado y ayudarles en todo. Judas, convencido de que mucho le podrían ser útiles, hizo paces con ellos. Concluidas estas, se retiraron los árabes a sus tiendas. Atacó también una ciudad fuerte rodeada de foso y murallas altas, poblada por gentes de todas las naciones, que se llamaba Caspín. Los de dentro, confiados en la fortaleza de los muros y en el abastecimiento de víveres, insultaban groseramente a los de Judas y les lanzaban afrentas y dicterios. Los de Judas, invocando al gran Señor del universo, que en tiempos de Josué, sin arietes ni máquinas de guerra, había derribado los muros de Jericó, atacaron con fiereza las murallas. Tomada por la voluntad de Dios la ciudad, hicieron en ella atroz carnicería, hasta parecer como lleno de la sangre que a él había afluido un vecino estanque de 2 estadios de ancho. Después de una marcha de 750 estadios, llegaron a Jaraca y a los judíos llamados tubienses. No pudieron entonces apoderarse de Timoteo porque sin emprender nada se había ido de aquella región, dejando en cierto lugar una muy fuerte guarnición. Pero Dositeo y Sosípatro, generales del Macabeo, marcharon contra ella y mataron a más de 10.000 de los que Timoteo había dejado de guarnición. El Macabeo organizó su ejército por cohortes, puso a aquellos dos al frente de ellas y partió en busca de Timoteo, que tenía a sus órdenes 120.000 infantes y 1.500 jinetes. Así que supo la llegada de Judas, envió las mujeres y los niños y toda la impedimenta a un lugar llamado Carnión, que era muy fuerte y de difícil acceso a causa de lo montuoso y quebrado del terreno. Al aparecer la primera cohorte de Judas, se apoderó de los enemigos el pánico. Una aparición del que todo lo ve les infundió tal miedo que se dieron todos a la fuga, cada uno por su lado, de suerte que unos a otros se molestaban y con las puntas de las espadas se herían. Judas persiguió con encarnizamiento a aquellos criminales, matando hasta 30.000 hombres. El mismo Timoteo, caído en manos de Dositeo y Sosípatro, instaba mucho que le dejasen libre, pues que tenía en su poder a muchos padres y hermanos de judíos que no lo pasarían bien si él moría. Dada su palabra con mucha seguridad de que los restituiría incólumes, le dieron libertad por amor de los hermanos. Partió Judas contra Carnión y contra el santuario de Atargates, donde dio muerte a 25.000 hombres. Después de esta derrota y matanza, emprendió Judas la marcha hacia Efrón, ciudad fuerte donde moraba una muchedumbre de diversas naciones. Jóvenes robustos, ordenados ante los muros, luchaban animosamente y dentro había mucha provisión de máquinas de guerra y de proyectiles. Pero los judíos, invocando al Omnipotente que con su poder aplasta a las fuerzas enemigas, se apoderaron de la ciudad y mataron a 25.000 de los que estaban dentro. Partiendo de allí, atacaron a Escitópolis, que dista de Jerusalén 600 estadios.
pero ante el testimonio de los judíos que allí moraban de que los escitopolitanos habían sido benévolos con ellos y en los días de su infortunio les habían guardado muchas deferencias, les dieron las gracias exhortándolos a continuar siendo benévolos con los de su linaje y se vinieron a Jerusalén, próxima ya la fiesta de las semanas o Pentecostés.